Bueno, pues bienvenidos todos a el módulo 2.2 de cómo hay que analizar un pasaje bíblico para un sermón. Y básicamente en este módulo vamos a ver qué cosas hay que tener en cuenta para hacer un análisis profundo de textos bíblicos con el fin de utilizar ese contenido para un sermón. Pero para ello hay que empezar con la primera pregunta, la cual es: ¿cuál es el reto que tenemos al enfrentarnos a un texto? Esa es la primera pregunta que necesitamos responder. Bien, pongamos el ejemplo de esta imagen. Si yo voy a la mayoría de personas y le pregunto quién es esta, qué representa o qué es esta estatuilla, no sabría decirme. Luego, si le digo que esa es la estatuilla del dios Baal, que se comenta en Primera de Reyes 18, incluso podríamos pensar que ese pasaje de la Biblia no tiene ninguna importancia espiritual para nosotros porque no adoramos a imágenes como la de Baal. Yo no conozco, por ejemplo, a nadie en España que adore a Baal. Pero si lo aplicásemos ahora, en esta época contemporánea, y yo te pregunto de quién es esta imagen, todo el mundo sabría que la imagen que vemos ahí es del muñeco de McDonald's. Para nosotros es muy obvio cuando vemos la imagen del muñeco de McDonald's que se trata del restaurante de hamburguesas. Pero cuando vemos la estatuilla no lo conectamos tan claro. Y la razón por la cual nos ocurre eso es porque existe lo que llamamos la distancia interpretativa. Es decir, que nosotros tenemos una distancia histórica interpretativa que no nos permite conectar tan rápidamente la imagen de Baal con el dios Baal de Primera de Reyes 18 frente a la imagen del muñeco de McDonald's, que enseguida lo conectamos con la hamburguesería o la cadena de comida rápida. Pero si ahora yo te preguntase cuál es tu Baal, porque imagínate que estoy en un sermón y digo, bueno, pues Baal en realidad era un dios antiguo y la gente recurría a Baal para enfrentar sus problemas en vez de recurrir al Dios de Israel. Y luego te pregunto, ¿cuál es tu Baal? A lo mejor tu Baal es vivir cómodamente, maximizar el confort y minimizar el sacrificio. A lo mejor tu Baal es las redes sociales, utilizarlo de un modo para pacificar o para adormecer aquellas cosas que no estamos enfrentando. O también puede ser el dinero un Baal tuyo. O el consumir pues plataformas de entretenimiento para no tener que pensar en aquellos problemas más profundos que tenemos espiritualmente. Claro, ahora que hemos hecho esto, de pasar de Baal a esto, a poner comparaciones contemporáneas o comparaciones actuales, podemos entender un poco aquello que representaba Baal para la gente de Israel y aquello que representa estas cosas para nosotros. Pero el reto siempre que tenemos delante cuando nos enfrentamos a un texto bíblico es la distancia interpretativa. Y la razón por ello es porque no somos judíos y tenemos distintas costumbres, tenemos distintas realidades políticas y sociales, y esta distancia interpretativa hace que cuando analicemos un texto pasemos por dos fases en ese proceso de análisis. Es decir, siempre este es un ejemplo de lo que acabamos de hacer, que pasamos por dos fases de análisis. Primero entender lo que significó para los israelitas el dios Baal, pero luego tenemos que traerlo a nuestra realidad contemporánea de qué significancia o qué significado espiritual tiene esa realidad del Antiguo Testamento para la gente en aquel lugar y en aquella época, pero claro, la pregunta es qué significado tiene para nosotros eso, hoy, en nuestro lugar y tiempo. Y eso, lo que acabamos de hacer básicamente es pasar por dos fases de análisis, ¿vale? Y lo hemos visto con un ejemplo, ahora vamos a tratar de esquematizarlo, de escribirlo para ser un poco más consciente de lo que acabamos de hacer. Bien, ¿qué diferentes fases de análisis hay cuando estudiamos un texto? Bueno, la primera es entender el significado del pasaje en aquel lugar y tiempo, que esto le vamos a llamar nosotros para este taller la fase descriptiva
o exégesis. Es decir, no nos enfocamos en cómo se aplica esa realidad para nosotros, simplemente primero tratamos de describir y entender el significado del pasaje en aquel lugar y tiempo, ¿vale? Y esto tiene que ver con la explicación. Cuando explicamos un pasaje bíblico, hacemos básicamente esto. En la fase descriptiva o exégesis tenemos dos niveles generales. Un nivel macro o nivel general de la fase descriptiva. Con esto me refiero, por ejemplo, en qué contexto se habló el texto, en el antiguo pacto, el nuevo pacto, antes del cautiverio de Babilonia, después del cautiverio, el contexto del libro, el contexto del pasaje. Y obviamente para esta fase del proceso muchas veces es muy útil recurrir a un buen comentario bíblico que te explica cosas de la cultura judía que a lo mejor se te escapa y por ello no entiendes bien el texto. O, por ejemplo, puedes leer manuales de introducción al Antiguo Testamento e introducción al Nuevo Testamento. Entonces, en la descripción del vídeo voy a poner un enlace o un documento donde pues vas a encontrar recursos o materiales o bibliografía, es decir, lista de nombres de libros que recomiendo para el nivel macro, ¿vale? O nivel general, más amplio de toda la Biblia. Y luego en la fase descriptiva también tenemos otro aspecto que es el nivel micro o nivel específico de la parte descriptiva, es decir, algo más concreto. En esa parte básicamente se analiza pues en gran detalle los conectores de las palabras, las frases, los verbos, ver qué argumento está tratando de hacer el autor en el texto concreto, ¿no? Y para ello pues he puesto un vídeo de cómo uno puede hacer eso básicamente y es haciendo círculos, enterándote del argumento, ¿vale? Y en el vídeo que voy a poner enlazado en los comentarios también para profundizar en lo del nivel micro o nivel específico, podrás ver cómo pues hacer eso también, ¿vale? Pero siempre en la fase descriptiva tenemos un nivel más general o macro y tenemos una fase descriptiva más concreta o específica que es el texto mismo que vas a explicar en un sermón, básicamente. El proceso de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas pasa por la fase descriptiva y nos vamos ahora a la fase prescriptiva o aplicación. Y ese es el proceso que estamos haciendo, ¿vale? El proceso, en la fase prescriptiva o aplicación es entender el significado del pasaje en nuestro lugar y tiempo, ¿vale? Y esto básicamente es la aplicación o fase prescriptiva. Cuando tú prescribes algo, básicamente consiste en decir que algo debería hacerse de un modo concreto, ¿no? Entonces pasamos de decir así ocurrió con Israel, así ocurrió con el pueblo de Dios en el pasado, y por todas estas verdades espirituales o explicaciones espirituales, la manera en cómo eso se aplica hoy en el siglo XXI, en nuestras realidades, en nuestra congregación o en nuestra iglesia local es de este modo. Entonces no nos podemos quedar solamente en describir, que esto básicamente vendría a ser lo que vimos en el módulo 2.1 sobre la diferencia entre predicar y enseñar, que la enseñanza o un maestro por lo general describe mucho más en énfasis, sino que tenemos que traerlo a la aplicación, a cómo esas verdades espirituales me transforman hoy a mí, cómo me enseñan de qué modos debería vivir hoy y cosas así. Entonces, eso es lo que se trata la fase prescriptiva. Y obviamente para esto utilizamos ejemplos que la gente conoce, con los que se pueden identificar, contamos testimonios, historias, analogías, anécdotas, para ayudarnos a entender cuál es nuestro Baal, como lo hicimos antes. Puse fotos que todo el mundo puede entender de redes sociales, de plataformas de películas y cosas así, porque esas son las realidades nuestras, ese puede ser nuestro Baal, ¿vale? Y es bueno tener en mente este proceso de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Obviamente, cuando preparamos un sermón tenemos que pasar por ambas fases. En este módulo concreto 2.2 nos vamos a centrar sobre todo en la fase descriptiva o exégesis y más concretamente en el nivel micro o específico de cómo analizar un pasaje para llegar a una idea clara. Sin embargo, obviamente la fase de la aplicación, la prescriptiva, es importantísima también, que esto ya lo veremos más adelante. Pero obviamente sin una buena descripción, sin un buen entendimiento de lo que significó el texto, el pasaje en aquel lugar y tiempo,
podemos llegar a muy malas aplicaciones. Por eso es importante hacer una buena exégesis o una descripción correcta de lo que estamos leyendo. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llegar a una idea clara al analizar un pasaje? Bien, es importante tener en cuenta que el proceso de aprendizaje siempre es un proceso de deconstrucción y reconstrucción. Cuando nosotros tratamos de leer un pasaje, tratamos de descomponer sus partes y tratar de reconstruirlas para entender el argumento que está haciendo el autor. Cuando analizamos un pasaje con el fin de predicarlo, necesitamos llegar a una idea dominante que es apoyada por otras subideas. Y esto hay que imaginarnos que la idea dominante es como el nombre del edificio, que lo podemos ver aquí, o el nombre de la empresa encima de todo el edificio, y que las subideas o las ideas que apoyan son los ladrillos de todo el edificio, ¿vale? Imagínate eso. Todo el mundo tiene que ver con claridad el nombre de la empresa. Del mismo modo, nosotros debemos ser capaces de ver con gran claridad la idea dominante del pasaje. ¿Vale? Imagínate que todos estos de abajo son como los ladrillos y la idea dominante se construye hasta llegar aquí. Tenemos que ser capaces de verlo con claridad. No debemos confundir la idea dominante con los ladrillos, es decir, con las subideas que apoya la idea principal. Y sí, un error bastante común como intérpretes de la Biblia, cuando no leemos con el suficiente cuidado, es que podemos confundir las razones, las distintas razones que alguien da para defender una idea con la idea principal. Siempre un pasaje o porciones de la Biblia hay una idea dominante que necesitamos ver con claridad y ver cómo todas esas subideas conectan o apoyan esa idea dominante. Para ello es importante entender las partes de una idea. Exacto. Lo que nos va a ayudar a diferenciar entre la idea dominante y las subideas es entender primero las partes de una idea. Bien, ¿qué partes tiene una idea? Pues vamos a utilizar para ello la escritura de 1 Corintios 15, ¿vale? Que es básicamente donde Pablo habla sobre la resurrección de los muertos. Si no lo has leído, trata de leerlo para que veas cómo se está aplicando el análisis para llegar a esto. Aquí lo estamos viendo más esquemático, pero se va a entender. ¿Qué partes tiene una idea? Bueno, la primera tiene dos partes. La primera es el protagonista del texto, es decir, de qué o quién se está hablando. Cuando leemos un pasaje, una porción, tenemos que ver con gran claridad de qué tema o de quién, de qué persona se está hablando. Y le hemos llamado protagonista del texto, como el protagonista de una película, que es el foco principal. En esta parte debemos distinguir cuál es el tema principal del pasaje o pasajes. Este puede ser sobre una característica de alguien, por ejemplo, la paciencia de Jesús. También puede ser sobre un concepto, por ejemplo, la santidad o el pecado. En 1 Corintios 15, el protagonista de ese capítulo es la resurrección de los muertos. Más concretamente, la importancia de creer en la resurrección de los muertos. Ya tenemos al protagonista. El tema principal también se podría entender como aquella pregunta que Pablo está tratando de responder en el pasaje. Sí, a veces no necesariamente el argumento va a tener una pregunta, a veces sí, dependiendo del texto que veamos, pero siempre que llegamos al protagonista del texto podemos ver el de quién o de qué se está hablando y ponerlo en forma de pregunta. Como antes acabamos de ver, la importancia de creer en la resurrección de los muertos es el protagonista de 1 Corintios 15. Entonces, según esto, convertiríamos la frase afirmativa en interrogativa. ¿Por qué es la resurrección de los muertos tan importante para el cristianismo? Esta sería, pues básicamente, la pregunta que Pablo está tratando de responder, o también lo podríamos decir, como hemos dicho antes, de forma afirmativa, que es la importancia de creer en la resurrección de los muertos. Y la segunda parte es el complemento. Cuando hablamos de complemento, nos referimos a aquellas cosas que se han dicho sobre el protagonista del texto. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosas se han dicho sobre el protagonista del texto? Pues el complemento serían las distintas respuestas a esa pregunta o cosas que se dicen sobre ese tema central. En este caso nos preguntaríamos lo siguiente:
¿Qué cosas se han dicho sobre la importancia de la resurrección de los muertos? Pues Pablo dice que la resurrección es importante porque es parte del Evangelio. Pablo dice que la resurrección es importante porque si no hay resurrección no hay credibilidad en nada de lo que decimos y creemos. Y Pablo dice que la resurrección es importante porque sin la resurrección no hay esperanza más allá de la muerte. Pues aquí tenemos tres distintas cosas o tres distintos complementos principales que se ha dicho sobre el protagonista, que en este caso es la importancia sobre la resurrección de los muertos. Entonces, una vez, obviamente todo este trabajo pues lleva ese tiempo, por eso uno tiene que garabatear o escribir o leer y releer un montón de veces para poder diferenciar el protagonista de los complementos. Porque entonces, si no somos capaces de hacer eso, luego vamos a tener un montón de ideas inconexas que no tienen nada que ver, o vamos a tocar muchos temas como si todos fueran principales, cuando si leéis con cuidado os vais a dar cuenta que el tema central es la importancia sobre la resurrección de los muertos y los demás son argumentos que están apoyando o respondiendo la importancia de la resurrección. Y el resultado final es la idea dominante. Llegamos, una vez que tenemos el protagonista del texto y los complementos, lo unimos uno y dos en una sola frase y esa sería la idea dominante o la tesis principal, digamos, que Pablo está respondiendo o argumentando. Una vez que unimos uno y dos en una sola frase, tenemos una explicación de todo el pasaje reducido en una sola frase. Esa es la idea dominante. La resurrección de los muertos es importante porque sin ella no hay evangelio, no hay credibilidad en lo que decimos y creemos y no hay esperanza más allá de la muerte. Otra opción sería la siguiente. La columna vertebral del cristianismo es la resurrección de los muertos porque sin la resurrección no hay evangelio, no hay credibilidad en lo que decimos y creemos y no hay esperanza más allá de la muerte. Vale, aquí si os dais cuenta, yo he sustituido la resurrección de los muertos es importante, lo he puesto con una imagen. Esto de importante lo he sustituido por una imagen que simboliza importancia o estabilidad o de pilar, que es la columna vertebral del cristianismo, es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque sin la columna vertebral pues nos caemos o nos sostenemos como una parte central de nuestro cuerpo. Pues del mismo modo eso da el símbolo de estabilidad, básicamente, que la resurrección es igual que la columna vertebral, es una pieza clave. En vez de decir importancia, porque así es más visual para que la gente lo recuerde, básicamente. Siempre que tengamos que preparar un mensaje, tenemos que hacer este proceso. Da igual el mensaje que sea, da igual que sea un mensaje temático, textual o expositivo. Necesitamos, cada vez que incluyamos un pasaje, necesitamos analizarlo y llegar a una idea dominante. A veces va a ser un pasaje, como en este caso, porque este ejemplo de la resurrección, que lo voy a poner también en la descripción del vídeo, para que veáis cómo al final tomó forma, es básicamente los puntos de un sermón expositivo que se basa en un capítulo casi de la Biblia de varios versículos y tratando de mostrar la importancia de la resurrección de los muertos, que lo vais a ver cómo luego se predicó, o mis notas básicamente que utilicé para predicar ello. Pero siempre que preparemos un texto, un mensaje, siempre tenemos que llegar a la idea dominante. Y esto es importante porque muchas veces hablamos de pensar con claridad y transmitir con claridad, pero uno no puede transmitir con claridad algo que no tiene. Para uno poder transmitir con claridad un mensaje debe dominar el mensaje, debe tenerlo muy claro y haber sido capaz de ver todas sus partes y reconstruirlo, como hemos dicho antes, en una idea dominante. Tenemos que ser capaces de ver el protagonista del texto, como hemos dicho antes, y sus complementos, sin confundirlos. Y aunque aquí parezca fácil lo que acabamos de hacer, es un trabajo que lleva muchas horas. Por ejemplo, el de 1 Corintios 15, el análisis del texto me llevó unas 3 horas más o menos en sacarlo bien, en entenderlo bien, en releerlo y meditarlo. ¿Vale? Es algo que hay que darle cuidado y cultivarlo y orar sobre el texto para que cada vez quede más claro. Y esto también es importante porque esto no significa que no dejamos que el Espíritu nos hable, al contrario, prestamos más atención, porque escuchar al Espíritu no significa dejarnos del cerebro y no pensar y ser vagos. El pensar los pasajes, el meditar en ellos es un proceso bastante intenso que requiere bastante dedicación
y atención, y obviamente la guía del Espíritu Santo mientras lo preparamos. Así que bueno, no hay sustituto para el trabajo duro. Tenemos que ser capaces que siempre que vayamos a predicar distintos pasajes lleguemos a una idea dominante. Si no tenemos idea dominante no tenemos sermón y todavía tenemos que seguir analizando el texto o los textos que vamos a predicar. Bien, con esto vamos a terminar con el módulo 2.2 y ahora vamos a pasar a nuestro módulo 2.3. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta otra.